Hola, estudiantes del octavo grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre función de fotosíntesis. A continuación veremos qué aspectos vamos a trabajar sobre este contenido. Vamos a trabajar el concepto de fotosíntesis, esquema general, sustancias que intervienen en este proceso, además de las fases que involucra la fotosíntesis. También abordaremos la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. Los propósitos de este material educativo son interpretar el concepto de fotosíntesis, establecer diferencias entre la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis, emitir juicio de valor sobre la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. Para avanzar con el desarrollo del contenido, vamos a analizar la siguiente situación problemática. Durante la visita de Male al departamento de Paraguarí, ella va a refrescarse al arroyo Mbuyapedú y observa que una de las plantas que se encuentra al costado del agua se inclina hacia donde se refleja la luz del sol. Entonces se pregunta, ¿por qué esta planta se inclina hacia la luz del sol? Para dar respuesta al cuestionamiento de Male, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido y primeramente vamos a hablar del concepto de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química y es llevado a cabo a través de las hojas de las plantas. Seguidamente les presento un esquema general de la fotosíntesis. En este esquema podemos observar nuevamente que es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química, involucra diferentes tipos de sustancias y también conlleva fases que son la fase luminosa y la fase oscura. A continuación hablaremos de las diferentes sustancias que se ven involucradas en el proceso de la fotosíntesis. Vemos en pantalla que una de las sustancias que se ven involucradas en este proceso es el agua, una sustancia vital para los seres vivos. Es un compuesto, una sustancia que está constituido por dos tipos de átomos, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Además, el dióxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro e incombustible que se encuentra en bajas concentraciones en el aire que respiramos. También mencionamos a las sales minerales, que son sustancias inorgánicas muy necesarias para la nutrición de las plantas y son absorbidas a través de la raíz de las plantas. Por otra parte, mencionamos las sustancias que ya se obtienen como resultado del proceso de la fotosíntesis, que son dos. En primer lugar, mencionamos la glucosa. Esta glucosa es un tipo de azúcar, es una molécula compuesta por átomos de carbono, de oxígeno y además átomos de hidrógeno y sirven como principal fuente de energía para las plantas y para los demás seres vivos que dependemos de las plantas. También el oxígeno, que es un elemento químico muy principal, muy primordial para la respiración de los seres vivos, por lo tanto es primordial para la vida en la Tierra. Seguidamente hablaremos de las diferentes fases que involucra el proceso de la fotosíntesis. Inicialmente mencionamos a la fase luminosa. En esta etapa la luz solar llega hasta los cloroplastos, que son pequeños organelos que están presentes en las hojas. Y de esta forma las clorofilas, que son unas sustancias que están presentes dentro de estos cloroplastos, transforman la energía luminosa en energía química. Por otra parte, mencionamos la fase oscura, que es la segunda fase de la fotosíntesis que ocurre sin necesidad de la luz, pero esto no significa que ocurra solamente durante la noche. En esta etapa se consume el dióxido de carbono y la energía acumulada para formar azúcares, como por ejemplo la sacarosa
o el almidón. Como podemos observar, en esta fase lo que ocurre es que la planta absorbe dióxido de carbono y expulsa oxígeno para que podamos respirar. Por otra parte, mencionamos también la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. Este proceso es muy importante porque permite a todos los seres vivos obtener oxígeno limpio para poder respirar. Además, permite obtener alimentos debido a que las plantas forman la base de la cadena alimenticia. De esta forma llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy para poder verificar cuánto hemos aprendido y para ello tenemos algunas actividades. La primera actividad, marcamos con X la respuesta correcta. El enunciado nos dice lo siguiente. Es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química. Y como opción tenemos fotosíntesis, fase oscura y fase luminosa. De acuerdo a lo que hemos trabajado durante el desarrollo de la clase, podemos entonces determinar que nos estamos refiriendo a la fotosíntesis y marcamos de esta manera. A continuación avanzamos con otra actividad que consiste en completar los espacios en blanco con la palabra correspondiente, que en este caso puede ser oscura, luz solar o luminosa. El primer enunciado dice, las sustancias necesarias para la fotosíntesis son agua, dióxido de carbono y sales minerales. La palabra que va allí es luz solar. El segundo enunciado. En la fase, la planta absorbe luz solar y obtiene oxígeno a partir de la ruptura molecular del agua. En este caso nos estamos refiriendo a la fase luminosa. El último enunciado. En la fase, la planta consume el dióxido de carbono y produce glucosa o azúcar. La última palabra que corresponde allí sería oscura. Entonces nos estamos refiriendo a la fase oscura de la fotosíntesis. De esta forma concluimos la evaluación y avanzamos ya con un breve resumen abordando los puntos principales que ya hemos trabajado. La clase del día de hoy consiste en la fotosíntesis, que es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química y en este proceso intervienen diferentes sustancias. En el proceso interviene dióxido de carbono, sales minerales y la luz solar. Ya como resultado de este proceso de la fotosíntesis se obtiene glucosa y oxígeno. Además, habíamos mencionado que la fotosíntesis implica dos fases. La fase luminosa, mediante la cual la planta absorbe la luz solar y obtiene dióxido de carbono. Y luego en la fase oscura, que ya es la fase en la cual la planta consume el dióxido de carbono y produce glucosa o azúcar. De esta forma concluimos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.